Hola, ¿qué tal amigos? El presidente da una noticia que ha pasado bastante desapercibida en estos últimos días. Lo ha repetido 2 veces en la conferencia mañanera, y es que ya puso un plazo final, ya puso un año último para que Petróleos Mexicanos deje de vender petróleo, así, tal cual, deje de vender crudo al extranjero y todo lo que se produzca se consuma aquí en nuestro país. Este plazo será prácticamente en 3 años, en el 2023, y de esto vamos a hablar el día de hoy, el plan que ya ha expuesto el presidente, cómo está el tema de Petróleos Mexicanos, las pérdidas, las ventas y evidentemente las coberturas petroleras. Bueno, si les gusta la información, gracias por su like, pero sobre todo suscríbanse a este canal. Siempre les recomiendo, hay mucha información en este espacio. Y vamos a iniciar con lo que dijo el presidente, que este es el punto de partida para entender todo esto. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que va a ocurrir también en las próximas semanas? Que ya está subiendo el precio del barril y la proyección que él tiene. El plan que había ideado al principio de su sexenio, pero que este asunto de la pandemia lo detonó, lo apuró. Vamos a escuchar. Tengo el compromiso y lo voy a cumplir de que no va a aumentar el precio de la luz. No va a aumentar. Ya no va a ser como antes. Y en el caso de las gasolinas, lo mismo. Ahora está subiendo porque, como lo expresó Ricardo Sheffield, está aumentando el precio del petróleo crudo. Fíjense, como tenemos que comprar la gasolina, si aumenta el precio del petróleo crudo, recibimos más por las exportaciones de petróleo, pero nos cuesta más la gasolina, tenemos que pagar más por la gasolina. Entonces, cuando se cae el precio del petróleo crudo, se cae el precio de la gasolina y decidimos mantener abajo el precio de las gasolinas. Ahora va subiendo el precio del petróleo crudo, va subiendo el costo de las gasolinas, vamos a que vaya subiendo, pero va a llegar a un límite, no puede aumentar más de lo que valía antes, es decir, antes de la crisis de la caída en los precios del petróleo y de la pandemia. No va a subir más porque es nuestro compromiso. Y estamos ya, por esta situación especial que enfrentamos, estamos reafirmando nuestra convicción de que todo el petróleo crudo lo vamos a procesar en el país. Es decir, ya era un plan, ya era una estrategia que traía el presidente. Sin embargo, pues ya toda esta situación, la volatilidad de los precios, la negociación con la OPEP, todo esto pues reafirmó esta iniciativa, y por eso también ya está centrado en este tema el presidente de la República. Pemex dejará de vender petróleo, dejará de ser uno de los ingresos en el mercado internacional, y todos estos ingresos se destinarán o provendrán del mercado interno, porque Pemex ganará produciendo las gasolinas, vendiéndola a los mexicanos. Evidentemente, esta ganancia que actualmente se la queda en las refinerías del extranjero, se las quedará ahora Pemex, porque ya no estará importando la gasolina. Dejaremos de vender las naranjas y estaremos haciendo aquí la naranjada en nuestro país, en pocas palabras. Bueno, y es que los precios efectivamente han venido subiendo, lo cual también irá representando, como lo adelantaba el presidente, un incremento en los precios de la gasolina. Ahí está la gráfica del precio de los Estados Unidos, va en $31. También el precio de la mezcla mexicana, ahí tenemos
también al día 15 de mayo está en $24. Es decir, ya poco a poco se van recuperando los precios, poco a poco se va viendo el efecto, por cierto, de este acuerdo de la OPEP, donde México también se mantuvo firme y alcanzó grandes alianzas con Estados Unidos y con los chinos. Ahora, importante sobre este tema, los ingresos que recibe Petróleos Mexicanos por las ventas en el extranjero, porque eso es finalmente lo que se dejará de recibir en estas ventas que se hacen fuera de nuestras fronteras. Bueno, en el 2019 se alcanzaron 771 mil millones de pesos. Eso es lo que refiere en el último reporte de Petróleos Mexicanos. Esto en el 2009, 771 mil, que digamos, esto se dejará de pagar por parte de los extranjeros y esto lo estaremos aportando los mexicanos comprando la gasolina. Es decir, es un ingreso que no se va a perder, porque aquí estaremos comprándola. Evidentemente, se tendrán que ajustar los precios, a como dice el presidente, bajando el costo de la gasolina, porque este es el objetivo principal. Ahora, la otra parte y también lo que se va a ir ajustando son las famosas pérdidas. Acuérdense ustedes que se reportó también que Pemex perdió en el primer trimestre de este 2020, en el marco de la pandemia, 562 mil millones de pesos, que es prácticamente un 80% de lo que vendió en el 2019, y por eso los números son preocupantes. Sin embargo, no es que Pemex de repente empezó a quemar dinero y tuvo estas pérdidas. No, lo que ocurrió es que estas pérdidas se dieron porque buena parte de los activos, de las ventas, de las deudas de Petróleos Mexicanos están justamente en dólares. Entonces, al depreciarse el peso, al encarecerse el dólar, pues las deudas en términos de pesos pues se hacen más caras. Por eso es que crecieron demasiado. Eso no lo dicen los expertos financieros, pero eso es lo que realmente ocurrió. Ese es el mayor porcentaje del incremento de esta pérdida, que realmente sí lo es porque las deudas, insisto, ahora son más caras para los mexicanos que tenemos pesos, incluyendo a Petróleos Mexicanos. Entonces, el beneficio también de que ahora todo se centre en el mercado nacional es que no estaremos en estos vaivenes, tanto de los precios del petróleo, las negociaciones de la OPEP y evidentemente tampoco a este cambio en las tasas de el cambio en las tasas de cambio, valga la redundancia. Otro beneficio más también de salirnos de estos vaivenes es el gasto que hacemos cada año en las coberturas petroleras, que pues realmente casi no se usan. Este año fueron la salvación de los ingresos, pero cuando en épocas normales no hay sobresaltos, pues realmente se gasta bastante, y es que el costo anual cada año de las coberturas petroleras son 20 mil millones de pesos. Evidentemente, si el consumo aquí, que es mayormente constante, de la gasolina entre los mexicanos no va a variar mucho, pues obviamente no se tiene que andar comprando coberturas petroleras, porque esto es para ayudarnos por las ventas del crudo, ¿no? Si baja el precio del crudo, entonces entran las coberturas petroleras. Son como un seguro para que no baje mucho los ingresos por este rubro, y evidentemente pues ya no se tendrán que contratar. Sería otro ahorro, y 20 mil millones de pesos es una gigantesca cantidad de dinero. Pregúntenle a los gobernadores qué harían con todo ese dinero en sus estados, por citar un pequeño ejemplo. Entonces, sí hay muchos beneficios en esto. Es debatible definitivamente porque, pues evidentemente se dejará de vender este producto al extranjero, pero la prioridad sigue siendo la soberanía energética y autonomía energética del país. Bueno, el presidente, como ya está muy centrado en esta idea, también les digo, puso una fecha. Ya nos dijo cuándo se espera alcanzar este punto en el que Pemex dejará de vender petróleo crudo al extranjero. Vamos a refinar todo el petróleo crudo en México. Eso lo vamos a lograr en el 2023, porque vamos a aumentar la capacidad de las actuales refinerías. Estamos invirtiendo en eso. En estos 2 años, más de 20 mil millones de pesos en la rehabilitación de las 6 refinerías, y vamos a terminar la refinería de Dos Bocas y ya vamos a tener capacidad con un tren adicional de refinación que vamos a construir o a terminar de construir porque quedó abandonado en Cangrejera,
vamos a tener ya capacidad para producir todas nuestras gasolinas. Y entonces sí, que es mi compromiso, vamos a bajar el precio. Lo explico. Mientras no procesemos todo nuestro petróleo crudo, mientras no se refine en México todo el petróleo crudo para dejar de comprar las gasolinas, el precio no va a aumentar en términos reales. No va a haber gasolinazos, como no ha habido. Y una vez que estemos procesando toda nuestra materia prima y no compremos gasolinas en el extranjero, vamos a bajar el precio de las gasolinas. Así de sencillo es el plan, cuando menos en la frase. Es un asunto complicado en el aspecto técnico, va a ser un esfuerzo titánico muy importante, relevante también en la estrategia energética de nuestro país, histórico, hay que decirlo. Seremos completamente autosuficientes y evidentemente aquí lo ideal sería seguir vendiendo este producto también al extranjero, pero esto dependerá obviamente del crecimiento en la producción petrolera. Ahorita apenas nos alcanza para consumir lo que producimos y eso también es ya una ganancia, ya no bajar de ese límite que nos permite alcanzar esta autosuficiencia energética. Este es el plan del presidente. En el 2023 se dejará de vender el petróleo al extranjero, lo consumiremos en México y estaremos produciendo todas las gasolinas en este país. Vendrá una baja en los precios de este combustible y evidentemente México será más competitivo porque las industrias tendrán que gastar menos, incluso las tarifas van a poder bajar, incluso las tarifas de luz ante esta situación. En fin, muchos beneficios en un esfuerzo que ya inició desde hace algunos meses y que concluirá en el 2023. Bien amigos, pues es todo. Gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.